Prepara carne de esta manera, este es el secreto que no te contaron en los restaurantes. Para esta deliciosa receta necesitaremos 600 gramos de carne, esta la cortaremos en tiras, para luego cortarlas en cubos, así de esta manera como lo estoy haciendo. Amigos, esta deliciosa receta que estamos preparando en día de hoy, es una receta súper fácil de preparar, y lo mejor de todo es que queda muy deliciosa. Prepáralo en casa, te encantará el resultado. Y una vez ya cortada, la condimentaremos agregando una cucharadita de ajo en polvo, 50 mililitros de salsa de soya, y mezclaremos muy bien hasta incorporarlas por completo. Y una vez ya bien incorporado todos estos ingredientes, la dejaremos marinar por 35 minutos. Mientras tanto, cortaremos una cebolla por la mitad, para luego cortarlas en tiras, así de esta manera como lo estoy haciendo. Te invito a que lo prepares en casa, y vuelvas a contarme qué te pareció esta deliciosa receta. Y una vez lista, la reservaremos por un momento. También cortaremos una zanahoria en láminas, para luego cortarlas en tiras. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez lista, reservaremos para más adelante. Ahora, cortaremos un pimiento amarillo en tiras, un pimiento verde en tiras, un pimiento rojo en tiras. Por último, cortaremos un brócoli mediano en porciones de un bocado, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y una vez ya hecho esto, la reservaremos por un momento. A continuación, agregaremos un chorrito de aceite en una sartén. Una vez que el aceite esté caliente, agregaremos la carne que teníamos reservada y la freiremos muy bien por unos minutos. Y una vez que nuestra carne ya esté bien dorada, la retiraremos de la sartén y reservaremos por un momento. En la misma sartén agregaremos la cebolla que teníamos reservada, y la sofreiremos muy bien durante unos minutos. Y una vez ya bien sofrito, la retiraremos del sartén, y reservaremos por un momento. Agregaremos un poco de aceite. Agregaremos la zanahoria que teníamos reservada, el brócoli que teníamos reservada, el pimiento amarillo, el pimiento rojo, el pimiento verde, y removeremos hasta incorporar muy bien todos estos ingredientes. Y una vez ya bien incorporado, la condimentaremos agregando una cucharadita de sal. Pimienta negra al gusto. 5 cucharadas de salsa de soya, y la removeremos muy bien por 4 minutos. Y ya en este punto, agregaremos la carne que teníamos reservada. Fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Añadiremos también la cebolla, y la removeremos muy bien hasta incorporarlas junto a los demás ingredientes. Aquí tengo 150 mililitros de agua con una cucharada de maicena, esta la incorporaremos muy bien. Y nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.